El universo es tan grande y tan extenso que muchas veces nosotros no hacemos más que mirarlos, pensando que no puede haber nada tan peligroso fuera de nuestro planeta. Muchas veces nosotros mismos pensamos que hay formas o hay maneras en el cual el ser humano puede tratar ciertas amenazas que pueden invadir del espacio exterior, por así decirlo. ¿Qué pasa si les comentara que hace unos años atrás hubo un pequeño momento en el que la Tierra comenzó a tener alertas por un tipo de amenaza que creo que muchos de nosotros lo hemos visto en películas? Todos recordamos la película Armageddon y de lo que trató. Esa película donde los astronautas iban para poder, pues, por así decirlo, tratar una amenaza que era fuera de nuestra atmósfera y de nuestro territorio espacial. Muy buenas tardes y sean bienvenidos al Archivero del Extraño. Sean bienvenidos un jueves más aquí a Expediente 921. Como siempre los acompaña Roberto Camaño, como todos los jueves, su investigador de confianza, con un tema muy, pero muy interesante. Todos sabemos lo que son los asteroides, esas pequeñas rocas que se encuentran en el espacio orbitando en muchos planetas. Inclusive cerca de nosotros pueden ver algunas cadenas de asteroides que comienzan a viajar a través del espacio, también orbitando alrededor del Sol. Muchas veces podemos ver por fotografías el momento, los movimientos que traen este tipo de, pues por así decirlo, objetos espaciales que pasan muy pero muy cercanos, que muchas veces es vigilado y es tema de estudio para poder entender o para poder, pues, observar qué tanto puede llegar a traer ese tipo de acercamientos hacia la Tierra. ¿Qué pasa? Para eso vamos a conocer a Apophis, o mejor conocido por el nombre científico de 99942. Era un asteroide que en su momento fue una causa de terror y pánico para las personas que vivían en este planeta. Todo esto debido a que en diciembre de 2004 algunas observaciones indicaban una probabilidad relativamente alta de colisión con la Tierra del 2.70% para el año 2029. Sin embargo, observaciones adicionales ayudaron a mejorar el cálculo de la órbita, demostrando esa remota posibilidad de impacto de la Tierra a la Luna en el año 2029. A ver, creo que aquí mismito, o lo que hemos hablado, o lo que he conversado con ustedes en estos pocos minutos, es que estamos en el año 2025 y estamos a 4 años de que se cumpla el 2029. ¿Es posible que este asteroide se pueda, pues por así decirlo, colisionar con nuestro planeta? La pregunta radica de por qué el nombre de Apophis. Así que, para poder dar un poquito más de contexto por qué el nombre se le dio a este asteroide, hay que irnos pues a lo que es la cultura egipcia, muy específicamente a una mitología que tenía por nombre de Apophis o Apep, que representaba, según la mitología egipcia, a las fuerzas maléficas que habitaban el Duat y las tinieblas. Apophis era conocido, o era mejor conocido como la encarnación del caos, así como la insurrección armada. Era llamada despectivamente Nepai, que tiene como significado el que es como una tripa intestinal o intestino delgado. Según esta etimología de este nombre que se le dio a este asteroide, se viene a este, pues, dios, o mejor dicho, a este ente sobrenatural que se podía encontrar en varios escritos de lo que fue la cultura egipcia sobre lo que encontraba o lo que trataba este ser no normal, no natural, sino un ser, por así decirlo, mitológico, por así decirlo, sobrenatural. Según la mitología, es una serpiente gigantesca, inmortal y poderosa, cuya función consistía en interrumpir el recorrido nocturno de la barca solar que conducida por el Ra y defendida por el Set. Esto llama poderosamente la atención, ya que la barca solar es un elemento simbólico de la mitología egipcia vinculado al ciclo diario del sol. Es decir, que Apophis era el encargado de interrumpir el ciclo de un día y interrumpía lo que era el día como tal, sino que no había sol, sino que se podía ver una profunda oscuridad. Y barca solar era pues conducida por Ra, que se le conoce como el dios del sol en esa mitología egipcia, que también a su vez está defendido por Set, que es uno de esos dioses que representaba la fuerza bruta de lo tumultuoso o lo incontenible, el señor del caos o dios de la sequía y del desierto de la mitología egipcia.
Todo esto conlleva el nombre de Apophis. Estamos hablando del nombre de una persona o de un ente que su trabajo era interrumpir el ciclo diario de las personas a través del día, es decir, tapar por la oscuridad lo que fue la luz del sol en aquellas tierras, en aquellos años, según aquellas creencias. Pero ¿qué tiene que ver el nombre de Apophis con lo que le estoy comentando con el asteroide que tiene, pues, por nombre o código el 99942? Pues este asteroide, como les dije, en el año 2004, se dio o se descubrió que estaba orbitando demasiado cerca del Sol. Del planeta, disculpen, que era muy cercano al planeta Tierra. Esta posibilidad mantuvo al asteroide en el nivel 1 de la escala de Turing. La escala de Turing es un método de clasificación de peligro e impacto asociado a los objetos tipo NEO, que son Near Earth Objects o objetos cercanos a la Tierra. Todos estos objetos que se encuentran orbitando muy cerca de la Tierra se les conoce o se les estudia para poder entender qué tan cerca está de ese impacto sobre la Tierra. Apophis en aquellos años estaba muy cercano a lo que era la órbita de la Tierra, sacando cálculos y también sacando algunos que otros pues fórmulas matemáticas. Se dio a entender de que en el año 2029, es decir, a 4 años, era muy cercano o era muy probable que este asteroide se estrellara contra la Tierra, provocando no el fin del mundo, por así decirlo, pero provocando un gran daño casi irreparable para las personas en el lugar donde se iba pues a estrellar, ya que la trayectoria de riesgo donde se estimó pues Apophis podría impactar la Tierra en el año, en el año 2029, que literalmente estaba muy cercano a lo que era el continente americano y pasando por los países de Europa. Por así decirlo, según este método, o según este estudio de cálculo, era muy probable que este asteroide se estrellara en parte de lo que era Centroamérica, según la trayectoria, hasta Europa. Era un daño irreparable, es decir, que Panamá estaba, por así decirlo, muy cerca de ese lugar de impacto que se podía haber estipulado para el año 2029. Pero según otros estudios, sacando otros cálculos, se estimó que para el año 2036, posiblemente, según el acercamiento de este asteroide, pues pueda que colisione con la Tierra. Pero todo eso fue cambiando con el paso del tiempo, ya que nuevas observaciones de la trayectoria revelaron que era muy probable que esto no pasara en aquellos años, sino que iba a pasar más adelante. Y se ha identificado como la posible fecha de impacto ya no 2036, sino 2037. Pero las probabilidades de la colisión durante ese encuentro es de 1 entre 12.3 millones. También se ha calculado que si no colisiona en el año 2037, volvería a pasar cerca de la Tierra en el año 2068. Para dar un poquito de contexto a lo que les estoy comentando, cada vez que se hacen estos cálculos de la escala Turing, de ver qué tan cercano está este objeto de la Tierra, se saca un cálculo de ver qué tan aproximado puede llegar según el movimiento que pueda tener la Tierra. Lo que hizo la NASA fue tratar de mantener bajo observación este asteroide y poder observar qué tanto se acercaba o se alejaba. Gracias a esas fórmulas matemáticas según la distancia entre el asteroide y también el planeta, se puede llegar a esos cálculos de que posiblemente no en el año 2039, sino en el 2036. No, que después no fue 2036, sino 2037, y que posiblemente pase en el 2068. Pero en el 2068 no va a ser una colisión, sino que el asteroide va a pasar muy cercano a la Tierra. Prácticamente lo que estaban tratando de apaciguar, ya que en aquellos años la noticia de que un asteroide iba a llegar al planeta Tierra en esos años, pues causó cierta cólera o también cierto miedo a través de la sociedad. Estamos hablando de que tenían los días contados, porque según la desinformación el mundo se iba a acabar por la colisión de un asteroide. Aunque sí, Apophis es un asteroide no tan grande, pero puede causar un daño pues casi irreparable según el lugar donde choque, pues ya es muy menos probable que pueda chocar. Estamos hablando de una cifra de 1 entre 12.3 millones, a lo que representa pues ese, por así decirlo, ese pues nivel de impacto. Según estos estudios, Apophis pudo haber llegado muy cercano, pero con el pasar del tiempo la escala de 0 que tenía al comienzo, que subió hasta 3, que es uno de los acercamientos más peligrosos que ha tenido la escala de Turing, comenzó a bajar
con el paso del tiempo dándose cuenta de que posiblemente la forma en la que se iba a llevar a cabo esta colisión poquito a poquito se fue como descartando. Son ciertas, por así decirlo, ciertos cálculos matemáticos que se hacen para poder prever un posible daño en el planeta Tierra. Con el paso del tiempo esto se fue calmando y las probabilidades para que volviera a pasar en la escala de Turing dejó de estar en nivel 3 hasta nivel 0, es decir, ya no siendo un peligro para el planeta Tierra en los años venideros. Así que cuando se dio esta noticia, las personas comenzaron pues a tener, por así decirlo, calma. Pero en lo que fue este hecho del asteroide de Apophis dio como resultado la misión de Don Quijote. ¿Qué es la misión de Don Quijote? Bueno, la misión de Don Quijote es una propuesta de sonda espacial de la Agencia Espacial Europea, la cual pensaba estudiar los efectos de la colisión de una sonda contra un asteroide. La misión estaba pensada para probar si una sonda podía desviar un asteroide con rumbo a colisión con la Tierra de manera satisfactoria. Es decir, mandar una sonda donde viene ese objeto acercándose a la Tierra y poder desviarlo a tal punto que no puede colisionar contra el planeta Tierra. Esto dio como a entender de que el planeta tiene que estar, por así decirlo, preparado para cualquier tipo de amenaza que no se dé en la Tierra, sino a través del espacio exterior. Porque como sabemos, nuestro planeta está muy cerca de, no solamente de otros planetas, sino también de muchos objetos NEO, que son estos objetos que son los asteroides, que son también basura espacial que se han dejado porque que ustedes no lo crean, se han dejado muchos pues partes de cohetes cuando se han llegado a esas expediciones al espacio exterior, que llaman poderosísimamente la atención de que posiblemente en algún punto esos objetos van a tener que caer, pero se le busca como tener ese estudio para poder prevenir cualquier tipo de catástrofe que pueda tener como consecuencia pues el daño del ser humano por estos objetos que se encuentran fuera de nuestro alcance. Pero ustedes pensarán, bueno, es la única vez que se ha pues pasado algo por el estilo, ¿no? Con un asteroide que esté muy cerca de la Tierra. Pues no. Hace unas semanas en redes sociales se hizo muy viral el asteroide YR4 2024 o 2024 YR4, que era un asteroide de entre 40 y 100 metros de diámetro, o mejor dicho, de 130 a 330 pies. Clasificado como un objeto cercano a la Tierra tipo Apolo, que cruza la órbita de la Tierra, que fue descubierto por la Estación Chilena del Sistema Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides, o ATLAS, el 27 de diciembre del año 2024. Es decir, el año pasado, prácticamente lo que era la víspera de la Nochebuena. Al 23 de febrero del año 2025, 2024 YR4 tiene una clasificación de 3 en la escala de Turing, con una probabilidad de 1 en 26 millones, o mejor dicho de 0.0039% de impactar la Tierra el 22 de diciembre del año 2032. La NASA y el ESA, que le otorga una calificación de riesgo de impacto técnico en la escala de Palermo de menos 3,8 para 2024 YR4, lo que corresponde a un riesgo de impacto de 0.08 de nivel de riesgo de fondo. Pero ¿qué pasa? Durante las redes sociales, en lo que fue esas semanas de febrero, comenzó a salir un estudio que relataba, según la misma gente de la NASA, que este asteroide comenzó a acercarse demasiado cerca de la Tierra. La primera vez que se le observó se le vio muy pero muy cercano, y esto trajo como consecuencia una alarma de que posiblemente para el año 2032 este asteroide podía colisionar contra la Tierra. Lo que mantuvo a las personas, por así decirlo, al borde del asiento, y los que estuvieron pendientes a redes sociales, que una de esas personas era yo por supuesto, era que cada semana el índice de probabilidades de que esto chocara pues iba aumentando, aunque estamos hablando de que son de un 0.000036%, cada semana se iba aumentando a más, a tal punto de que llegó a alcanzar, por así decirlo, un aproximado de 2% de probabilidades que pues chocara contra la Tierra. Esto trajo como consecuencia que las personas comenzaran a alarmarse, porque estamos hablando de que este posible fecha de impacto era el 22 de diciembre del año 2032. Esto pues comenzó a rondar sobre las cabezas a las personas de que posiblemente el mundo se iba a acabar en el año 2032. Y es normal, las personas cuando temen algo que no entienden, llegan a sobresaturar y a desinformar a las personas con aclaraciones como que la Tierra se va a acabar o que el fin de la humanidad está muy pero muy cerca, cuando en realidad no es así. Con el paso de las semanas hasta ahora, hasta el mes de marzo, pues se ha visto que ese pequeño gran
porcentaje de probabilidades del choque de 2024 YR4 contra la Tierra fue bajando, hasta actualmente, hoy, 6 de marzo, según el último informe de la gente de la NASA, es que este asteroide ya tiene un 0% de probabilidad de que impacte contra la Tierra en el año 2032. Esto es muy normal en lo que son estos estudios científicos, ya que se llega a sacar cierta hipótesis de ver qué tan cercano puede pasar estos objetos cerca de la Tierra, y son estos casos que han traído como consecuencia ese miedo colectivo hacia las personas. Como les dije, a diferencia de Apophis, que yo no tuve mucho recuerdo porque apenas era un niño, a lo que fue con el YR4, es que las personas comenzaron a alarmarse de más. Las redes sociales como TikTok, YouTube, inclusive Instagram, comenzó a llenarse de personas un poquito más alteradas diciendo, el mundo se va a acabar, el mundo se va a acabar, el mundo se va a acabar, con ese miedo constante de que posiblemente el mundo como lo conocemos iba a dejar de existir, cuando en realidad si se da una pequeña colisión solo afectaría cierta parte del planeta, y lo que haría la gente de la NASA hasta ahora era un estudio para ver si se podía hacer lo de la misión Don Quijote, de poder desviar con una sonda el asteroide de la Tierra o evacuar a las personas y preparar a las personas para cuando llegara este choque, tuviera como esa consecuencia o esa prevención de poder pues manejar este tipo de catástrofe que, bueno, hasta ahora no se ha dado a ese punto pues hacia la Tierra. Y a diferencia de Apophis, que pasaba por Centroamérica hasta llegar a Europa, casi el impacto es igual, pasando por Centroamérica, pero pasando por ahí, por donde son esos países como Venezuela, Ecuador o Colombia, hasta llegando por cierta trayectoria por África hasta supuestamente llegar a Europa según estos estudios. Como sabemos, estos solo son prevenciones o aquellos estudios que se hacen para poder dar una hipótesis de qué tan cercano pues va a estar el acercamiento de este asteroide sobre la Tierra. Estamos hablando de que daría la vuelta entera, pero a diferencia de Apophis, que solamente pasaba de Centroamérica hasta Europa, lo que iba a pasar con el YR4 es que iba a pasar por Centroamérica, pero pasando un poquito por Sudamérica, dando un pequeño paseo para la parte alta de África hasta dar hasta Europa. Que eso fue lo que alarmó a las personas. Y como les dije y les comento, que esta parte sí la viví yo, comenzaron a la desinformación. Las personas comenzó a literalmente a pasar cualquier tipo de información. Yo he visto y he escuchado con mis propios ojos algunos perfiles de estas redes sociales, de aquellos influencers que están, para así decirlo, para notificar o para informar a las personas, literalmente pues avivando ese pánico colectivo. Pero bueno, ya con el paso del tiempo, hasta ahora, y según la última información de la gente de la NASA, la probabilidad de que este choque se dé para estos años y en años venideros ya es de 0%. No es tan probable de que el asteroide pues llegue a colisionar contra la Tierra. Aún así, aunque cruce el 1%, 2%, estamos hablando de una entre 12 millones de probabilidades o de 1 a 36 millones de probabilidades. Se toma en cuenta porque cuando ya hay una probabilidad, se comienza a hacer estos estudios. Lo que se está buscando, o lo que busca la gente de la NASA y varios pues, estos agencias que se encargan sobre lo que es el espacio y también contra lo que es esta amenaza, es comenzar a buscar formas de poder prevenir a las personas para cualquier tipo de catástrofe, que no está de más porque uno nunca sabe lo que puede pasar el día de mañana. Pero bueno, a lo que este tema de estos dos asteroides es que no hay probabilidades de que choque contra la Tierra. Pero lo que marcó la historia fue ese acercamiento, ese pánico colectivo de que tal vez nosotros debemos estar preparados para cualquier tipo de catástrofe, no solo naturales, sino de lo que vengan a través del espacio exterior. Es impresionante cómo las personas que se encargan en el estudio del espacio exterior son capaces de poder sacar estos cálculos para poder prever un posible resultado de algo que puede pasar en cualquier momento. Esto nos llega a dar como una reflexión de que tal vez nosotros deberíamos comenzar a educarnos un poquito más sobre cualquier tipo de cosas que no solo pasa en nuestra naturaleza. Prever terremotos, tsunamis, maremotos o cualquier tipo de otros pues desastres naturales que puedan afectar y cómo poder prevenirlos para que no pase a mayores. Inclusive comenzar a pensar un poquito más de que también lo que hay fuera del espacio exterior también hay que estudiarlo y hay que tener ciertas medidas de prevención para poder evitar pues catástrofes que puedan pues alterar la vida de todas las personas. Durante estas semanas las redes sociales han estado, por así decirlo, asustados por esta noticia de que este asteroide se iba a estrellar, y con personas que, como siempre, han aprovechado esto para poder conseguir algo de fama, infundando el terror. Como siempre les digo cuando tratamos de estos temas de información sobre redes sociales, lo que se puede encontrar en internet, es
buscar informaciones de fuentes confiables, no creer y no mandar cadenas de cualquier cosa que nos lleguen a nuestros celulares, porque eso puede causar un pánico colectivo. Lo hemos visto con la 5G, lo hemos visto con el HARP, lo hemos visto con un millón de cosas y lo seguiremos viendo cada vez que vuelva a aparecer algo de este método. Lastimosamente en el mundo hay personas que les gustan ver el mundo arder y no aprovechan esa herramienta para poder dar pues educación como se debería, y lo usan simplemente para crecer en sus números a cuesta de unos cuantos likes. Así que siempre, cada vez que usted recibe este tipo de información, asegúrese de que estos sean fuentes confiables, de que sean pues personas con un criterio formado para poder educarlos y al mismo tiempo saber exactamente qué es lo que está pasando alrededor, no solo de nuestro país, sino también de nuestro planeta. Y con esto damos por finalizado y cerramos este archivo y cerramos el archivero del extraño en esto lo que fue Expediente 921. Los acompañó como todos los jueves Roberto Camaño, su investigador de confianza, esperándolo la próxima semana con un tema muy pero muy interesante. Deseándoles un feliz fin de semana y que disfruten del resto de la programación aquí en Radio Ancon.